en Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, 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 profe. ¿cómo andan? Bueno, no me esperaban a mí hoy, ¿no? Pero bueno, hoy, mañana presencial también voy a estar yo, así que vamos a ir avanzando con mis temas. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, díganme, ¿se quedaron con alguna duda, alguna pregunta de la clase del miércoles? Todo, todo claro. Porque la idea es avanzar con este tema. Hoy ver un poquito las cuestiones de las garantías, algo sobre la Corte, y mañana vamos a ver competencia federal. Y con eso me parece que terminamos con el tema de Poder Judicial. Y si no terminamos mañana, no importa, terminaremos la próxima semana. Bueno. Bueno, ¿me recuerdan dónde terminamos la vez pasada? Me parece que terminé hablando de la Corte, ¿no? De la integración de la Corte. Sí, lo último fue la Corte Suprema. Bien. Y estabas con ¿Con qué estaba? Y se cortó. que estabas contando la historia. Ah, bueno, sí. Sí, el tema de la Corte creo que estaba con el tema de la integración de la Corte, que ahora me acuerdo que habíamos conversado el tema de la última renuncia de uno de la jueza, la única jueza mujer que tenía la Corte, que todavía tiene hasta el 1 de noviembre, porque la renuncia se hace efectiva, según informaron los medios, a partir del 1 de noviembre. Y lo que sí estábamos hablando de la integración, de cuántos miembros debería tener la Corte. Siempre es un tema a discusión en la Argentina, de cuántos miembros tiene que tener el tribunal. Yo ya les di mi opinión de que, sea cual fuere la cantidad de miembros, me parece que lo más importante es que esté prevista en la Constitución,
para mí es inaceptable que nada más ni nada menos que el número de miembros del máximo tribunal del país no esté previsto en la Constitución. Es una cuestión constitucional, claramente, y al ser una cuestión constitucional tiene que ser tratada por la Constitución. No puede estar delegada a lo que disponga el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene que definir, como dice la Constitución, cuál es el diagrama del Poder Judicial en su conjunto. Tiene que definir digamos, el diseño. Bien, la creación de los tribunales inferiores, definir por cuestiones de oportunidad y conveniencia dónde deben establecerse los tribunales federales, cuántos tribunales deben establecerse, cómo se debe distribuir la competencia. Eso está muy bien que lo disponga el Congreso, además es una atribución que le confiere expresamente la Constitución Nacional. Pero el número de miembros de la Corte no. Si dejamos el número de miembros de la Corte librado a la voluntad del Congreso, lo que estamos haciendo es dejarle el número de miembros de la Corte librado a la voluntad o a los intereses políticos circunstanciales. Y eso afecta, sin dudas, la independencia del tribunal. Entonces, por eso, más allá del número, son 5, 7, 9, lo que importa, lo que sería deseable en el futuro, es que ese número esté reflejado en la Constitución y no se vuelva a modificar, a no ser que hubiera una reforma constitucional de por medio, por supuesto. Otra cuestión a considerar con, el número con los miembros de la Corte es la vinculada a la integración, cómo se integra. En este caso, en este punto, la Corte de los Estados Unidos siempre puede ser tomada como una referencia, porque allá es muy común, es una tradición, pensar la integración del tribunal en función de no solamente la posición ideológica de sus integrantes. Allá están los jueces, el ala liberal y el ala conservadora de la Corte. Tradicionalmente están esas dos, digamos, esas dos posiciones, y cada gobierno, ustedes saben que en Estados Unidos tiene un sistema político bipartidista, donde está el Partido Republicano, por un lado, que es el partido más conservador, y el Partido Demócrata, que es el más, digamos, diríamos aquí en la Argentina, progresista, socialdemócrata, si se le puede poner como una referencia. Y cada uno, por supuesto, cada partido político, cada fuerza política, cuando tiene la posibilidad de nombrar un juez de la Corte, por supuesto que intentará nombrar un juez más afín a esa ideología. Los republicanos intentarán nombrar jueces afines a una ideología más conservadora, y me refiero a conservadora en materia de la interpretación de los derechos y libertades ciudadanas, en función con su vinculación con el Estado. Y los demócratas intentarán una integración de miembros más acorde con la propia. ¿Sí? Esto está bien y es normal, y suele haber un equilibrio porque el sistema político norteamericano es un sistema tradicionalmente equilibrado. Al ser bipartidista, es un bipartidismo equilibrado donde hay alternancia, y eso se refleja en la integración de la Corte. Pero no solamente las ideas, la ideología de sus miembros es lo que influye para integrar la Corte. También, por supuesto, en los Estados Unidos influye el tema racial, especialmente a partir de las últimas décadas. Antes no pasaba lo mismo, pero a partir de las últimas décadas sí, y también en los últimos años, como corresponde, también empieza a influir la cuestión de género. Y otro punto también, la cuestión vinculada al origen, digamos, regional
de los miembros. Estados Unidos es un país federal, y al igual que la Argentina, entonces el origen de los miembros también es un tema a considerar. Estas cuestiones, quizás no la racial, porque en la Argentina el tema racial, pues, ustedes todos sabemos que nunca ha sido una cuestión, pero sí lo vinculado a la ideología de los miembros, a la cuestión de género, por supuesto, y al origen regional de sus miembros, son todas cuestiones que hay que considerar para tener una corte equilibrada. ¿Sí? Está bien que se piense en una corte con una ala conservadora y una ala progresista. Está bien que se piense en una corte donde al menos haya 2 mujeres, sino 3. En eso la corte actual está en falta. Tenía una sola mujer, ahora no tiene ninguna, con lo cual su reemplazo necesariamente tiene que ser una mujer. Y, por supuesto, y también el origen regional de sus miembros. Algunos serán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otros deberán provenir de las provincias del norte, de las provincias del sur, de las provincias centrales. Es importante pensar en estas cosas. Cuando se nombra un juez de la Corte se deben pensar en estas cosas. También se debe pensar si el juez o el candidato es alguien que viene de la profesión liberal, o es alguien que viene del riñón del mismo Poder Judicial, porque también se tienen que pensar en estas cosas. Debería haber una integración, un equilibrio en este punto también. Por ejemplo, la jueza Hayton, que está renunciando ahora, era una jueza que tenía su carrera hecha en el Poder Judicial, pero hay otros integrantes que vienen, el resto de los integrantes no vienen del Poder Judicial, sino de la profesión liberal y otros de la política, jueces más vinculados con su adhesión o su participación directa en gobiernos anteriores. En esto tiene que haber un equilibrio también. No es bueno que todos los jueces que accedan a la Corte vengan de la política. Tampoco sería bueno que todos vengan de la profesión liberal o que todos vengan de dentro del Poder Judicial. En esto es bueno también que haya una suerte de equilibrio. Como ven, todas estas cosas se deben pensar, y cuando la Corte es una Corte de 5 miembros, bueno, es más difícil este equilibrio. Si hablamos de una Corte de 7, hay más margen de posibilidades para tener una corte pluralista desde todo punto de vista, desde estos puntos de vista que les estoy marcando. Pero acá lo más importante, en definitiva, sigue siendo la posibilidad del consenso de las fuerzas políticas, especialmente de las 2 mayores fuerzas políticas que hay en el país, que juntas tienen la posibilidad, y con un consenso sobre el punto, tienen la posibilidad de designar un juez de la Corte. Pero lamentablemente el tema de los consensos durante los últimos años es muy difícil, y esto ha generado problemas en otros ámbitos, no propiamente en la Corte, pero sí en otros ámbitos. Por ejemplo, un caso muy claro lo tenemos con el Procurador General de la Nación, que hace unos 3, 4 años, 4 creo ya, a esta altura, no está vacante, es un cargo que está vacante, y no puede estar vacante un cargo de semejante importancia. Lo que ocurre es que no hay consensos políticos para designar el reemplazo de la última procuradora. ¿Bien? Ni hablar del defensor del pueblo. Ya vamos a tener oportunidad de hablar del defensor del pueblo, que es una figura que está en la Constitución Nacional. Artículo 86 de la Constitución. Defensor del pueblo, como su nombre lo indica, es el defensor de los intereses del pueblo. Y está vacante hace más de 10 años. Y no hay aparentemente voluntad política de designarlo, lo cual es inexplicable, pero es así. Es un órgano que está acéfalo hace muchos años. Y está acéfalo por falta de consensos. ¿Sí? Por falta de consensos, y yo creo que también por falta de voluntad política.
y han pasado gobiernos de distintos colores. Y sin embargo, el defensor del pueblo sigue acéfalo. Y no vemos, creo, nosotros, los ciudadanos de a pie, que haya voluntad de ocupar ese cargo constitucional. Insisto, es un órgano previsto en la Constitución. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque espero que esto no ocurra con la nueva vacante de la Corte. Que esta falta de acuerdos, esta falta de en algún punto responsabilidad política de quienes tienen que tomar las decisiones, por no sentarse en una mesa y encontrar nombres que satisfagan las expectativas de todos los sectores, de los principales sectores políticos del país, que esto no redunde en un problema para la Corte por no poder integrar el 5º miembro. Esperemos que no, porque la Corte, para funcionar adecuadamente, necesita de los 5 miembros. Podrá funcionar mientras tanto con 4, pero tiene que ser una situación coyuntural. Bueno, los requisitos para integrar la Corte los tienen en la Constitución. Sobre esto no hay mucho para agregar. Se necesitan mínimo 30 años de edad, mínimo 8 años en el ejercicio de la profesión de abogado, que puede ser en el ejercicio de la profesión liberal o puede ser en el Poder Judicial de la Nación o de las provincias, o en cualquier otra función que requiera ser abogado. Esto lo tiene establecido así la reglamentación. La Constitución refiere a las condiciones para ser senador, con lo cual es necesario tener la ciudadanía argentina para ser miembro de la Corte. Son requisitos. Profe. Sí. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿Sabe que, cómo anda, bien? ¿Sabe que la otra vez estaba analizando, o sea, mirando los requisitos que solicitan para ser legislador, para entrar al Poder Judicial y para entrar al Poder Ejecutivo? Y lo que veía que en el único que piden el requisito de ser abogado, bueno, es en el Poder Judicial por algo obvio, pero en fin, lo que quería decir es que de mi parte pienso que los demás poderes deberían solicitar el mismo requisito porque alguien que está dentro del poder de un Estado debería tener conocimiento de las leyes y no cualquier persona poder ejercer cargos públicos. De mi parte, tal vez. Matías, yo entiendo lo que vos decís, pero sería algo así como que solo los abogados pueden gobernar. No van a estar contentos todos los que no son abogados. No, tenés que pensar que cualquier persona puede ser representante del pueblo. No hay ningún régimen político que exija la condición de abogado para ser legislador, para formar parte del poder legislativo. Vos pensás que los legisladores tienen asesores, que eso sí necesita un legislador, especialmente cuando no es abogado, tener un asesor que sea abogado para justamente que lo ayude, que colabore con él en la tarea de hacer leyes. ¿Bien? Pero lo que no podés hacer es exigir esto, que sean todos abogados, porque si no, imagínate que el sistema representativo se convertiría en algo así como en una abogadocracia, o algo así, lo que trato de ponerle humor, pero no hace falta. Vos pensá esto, pensá que todos tienen, el mismo presidente tiene una secretaría legal y técnica, como les contaba el otro día, en el Poder Ejecutivo, que lo asesora en las cuestiones jurídicas, más allá de que muchas veces los presidentes son abogados, como actualmente ocurre, pero no necesariamente tiene que ser así. No, igual me surgía de ver la cantidad de candidatos que se postulan para el Poder Legislativo y ver que no tiene ninguna... No es por discriminar a nadie ni nada, no quiero que suene discriminativo, ¿no? Pero tal vez que no tienen un conocimiento previo de haber participado en un partido político, como uno de los compañeros recién ingeniero Cintia Fernández, y no porque sea mujer ni por nada por el estilo, pero es una chica que tal vez no tiene las cualidades necesarias por ahora, porque es alguien que está muy joven, que tal vez podría hacer una carrera política,
para entrar en un puesto del Poder Legislativo. A mi entender, tal vez me equivoco, no soy el dueño de la verdad, ¿no? Pero tendría que tener como una introducción previa, ¿no? A lo que es estar no legislando, o así también, o poder ocupar un cargo del Poder Ejecutivo. Sí, está bien, entiendo lo que decís y en algún punto lo comparto en el sentido de que los legisladores, creo que esto vamos a estar todos de acuerdo, me parece, que los legisladores deberían ser en general gente capacitada, gente preparada, que conozca cuáles son los problemas de la gente, que tenga una visión de cómo solucionarlos, una visión de país. Esto es importante, pero bueno, para esto, para que acceda esa gente al Congreso, están las elecciones y está en el filtro del voto, digamos. Nosotros somos quienes ponemos a los representantes en el lugar en que están. Entonces, si hay algunos que no cumplen esas condiciones, la responsabilidad es más nuestra que de otros, ¿no? Que de aquellos quienes están en las bancas, en el fondo. Entonces, me parece que tenemos que empezar primero nosotros por mirar a ver a quién votamos y también pensar ya nos estamos yendo mucho tema y se me va a ir la clase, pero si estuviera dando poder legislativo ahora, el tema de poder legislativo, les estaría hablando quizás del sistema electoral para acceder a la Cámara de Diputados y la famosa lista sábana, y cuál es la conveniencia o inconveniencia de tener la lista sábana, que muchas veces genera que quienes acceden a la Cámara de Diputados son auténticos desconocidos para quienes los votan. Entonces se producen situaciones donde la verdad después nos encontramos que en la Cámara de Diputados está fulano mengano y nadie sabía que estaba porque estaba en una lista sábana, en una lista larga que llegó y nadie sabía por qué. Bueno, llegó porque lo votamos nosotros, pero también lo votamos en una lista sábana donde todo se hace más anónimo. Entonces, es difícil. Hay otros sistemas que son sistemas uninominales, como hay, por ejemplo, en Inglaterra o en otros países. Digo en Inglaterra porque es uno de los países que digamos, de alguna manera creado este tipo de sistemas donde cada digamos, jurisdicción vota un candidato, un representante al Congreso, entonces es conocido por toda la comunidad, quién es la persona que los está representando en el Congreso o en el Parlamento. Entonces eso genera una relación mucho más directa entre el representante y el representado. Pero esto es otro tema, esto es un tema vinculado al Poder Legislativo, a mí me toca Poder Judicial, así que avancemos, si les parece. Bueno, estábamos con los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema. Tenemos que hablar también, mencionar, esto es muy sencillo, cuál es el mecanismo de designación de un juez de la Corte. Que acá tenemos que considerar que después de la reforma del año 1994, se, digamos, distinguió entre el mecanismo de designación de un juez de la Corte y el mecanismo de designación de los jueces de los tribunales inferiores a la Corte. Es decir, el mecanismo de designación de los jueces de la Corte es bastante más sencillo que el de los jueces de los tribunales inferiores. ¿Por qué es más sencillo? Porque la Constitución solo establece que a los jueces de la Corte son designados por propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Bien? Propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y a quién puede proponer el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo puede proponer a quien considere idóneo. Acá no hay ningún límite, salvo el que cumpla los requisitos constitucionales para ser juez de la Corte, que ya mencionamos. Pero luego de eso, el Poder Ejecutivo tiene la, digamos, discrecionalidad política para hacer una propuesta de cualquier persona que considere idónea. ¿Sí? Por supuesto, tiene que ser abogado, como decíamos también. Lo que ocurre es que tiene que tener el acuerdo del Senado. Y acá, el acuerdo, según la Constitución, no es un acuerdo de mayoría, digamos, de mayoría absoluta, que sería la mayoría, digamos, más
común, si se quiere, sino una mayoría de 2/3. Bien, entonces, la mayoría de 2/3 ya necesita de ciertos consensos, como veíamos recién, que, por supuesto, para alcanzarlos es necesario el diálogo. Entonces, este es básicamente el mecanismo muy sencillo. El Poder Ejecutivo en el año 2003 se autolimitó en este mecanismo porque estableció un mecanismo, unas cuestiones, incorporó cuestiones adicionales y estableció que los candidatos a jueces de la Corte Suprema deben pasar por audiencias públicas, por una audiencia pública, donde cualquier persona u organismo no gubernamental puede presentar adhesiones o puede presentar impugnaciones al candidato o candidata. Es decir, el propio Poder Ejecutivo estableció un mecanismo de participación ciudadana, lo cual está muy bien, que no está prevista en la Constitución. No está previsto en la Constitución. Esto quiere decir que el día de mañana el mismo Poder Ejecutivo podría derogar el decreto que así establece este mecanismo de participación. Esperemos que no pase, que eso no ocurra, pero lo cierto es que esta autolimitación no tiene jerarquía constitucional, tiene jerarquía de decreto nada más. Profe, disculpe, Sí, si podría volver a repetir esto de lo que sería el mecanismo de participación ciudadana, porque justo no había escuchado y no lo entendí muy bien. el mecanismo es muy sencillo, es una audiencia pública, donde previo a la audiencia pública existe la posibilidad de hacer adhesiones al candidato o a la candidata y impugnaciones, ¿sí?, al candidato o candidata de parte de cualquier persona o de parte de organizaciones no gubernamentales. Bien. Esto, por supuesto, se considera en la audiencia pública y luego el Poder Ejecutivo sigue teniendo, más allá de esto, sigue teniendo la facultad de, esto no es vinculante para el Poder Ejecutivo porque sus atribuciones surgen directamente de la Constitución Nacional. Pero sí es importante porque de alguna manera le da una publicidad al mecanismo que es muy importante para toda la sociedad. Conocer quién es la persona propuesta por el presidente o por la presidenta para integrar la Corte es muy importante. Después, una vez que el Poder Ejecutivo hace la propuesta, el Senado también hace una audiencia con la persona propuesta y el Senado es libre de prestar el acuerdo o no prestarlo. ¿Bien? Si el Senado no presta el acuerdo, el presidente o la presidenta deberá elegir un nuevo candidato. Y si el Senado le presta el acuerdo, entonces esa persona es designada juez de la Corte. ¿Bien? Es bien sencillo. Desde el punto de vista formal, que es lo que nos interesa a nosotros, es muy sencillo. Lo más difícil es encontrar la persona en la cual las distintas fuerzas políticas estén de acuerdo, en que está capacitada y es una persona, digamos, confiable para ejercer el cargo de juez de la Corte con la independencia que requiere un cargo tan importante, con la garantía de la independencia e imparcialidad. Ahora vamos a hablar un poco de esos temas, que requiere un cargo como estos. Después vamos a ver más, ahora en unos minutos, vamos a ver cómo es el mecanismo de asignación de los jueces inferiores. Mientras tanto, continúo con el tema de los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte, al igual en esto, comparten con todos los jueces del Poder Judicial de la Nación y también de las provincias, son vitalicios. Pero lo vitalicio ha quedado de alguna manera, es decir, duran, en realidad, ya no son vitalicios. Digo una cosa y después digo la otra. Siempre fueron vitalicios hasta el año 94, en que se reformó la Constitución. En realidad, duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Es lo que establece la Constitución Nacional.
y eran vitalicios hasta el año 94. En el año 94, ahora después vamos a analizar un poquitito sobre el punto, se estableció que los jueces permanecen en sus funciones hasta la edad de 75 años. Y a los 75 años requerirán, para continuar en el cargo, de un nuevo acuerdo del Senado, que los ratifique en el cargo por 5 años más. Y cada 5 años, esto lo dice el artículo 99 en su inciso cuarto, cada 5 años va a requerir ese juez, ya mayor, un nuevo acuerdo del Senado. Después vamos a ver, vamos a opinar un poquito sobre esta cuestión. Pero lo cierto es que hasta los 75 años son inamovibles. Y son inamovibles, no pueden ser removidos del cargo, salvo por inconducta o, por supuesto, por cometer algún ilícito penal en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso podrán ser sometidos los jueces de la Corte al juicio político, que establecen los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Que ustedes van a estudiar juicio político no en esta unidad, sino en la unidad de poder legislativo. Lo que sí tienen que conocer en esta parte de la materia es que a juicio político solamente son pasibles, mejor dicho, de ser sometidos al juicio político solo los jueces de la Corte. Acá hay otra distinción. Los jueces de los tribunales inferiores, en realidad, tienen un mecanismo similar al del juicio político, pero que se denomina jury de enjuiciamiento o jurado de enjuiciamiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el juicio político de los artículos 53 y 59 es un proceso que lleva adelante la Cámara de Diputados de la Nación como cámara acusadora de alguno de los jueces y la Cámara de Senadores de la Nación como tribunal de juicio del juez sometido a juicio político. En cambio, respecto de los tribunales de enjuiciamiento, quien acusa a un juez es el Consejo de la Magistratura, ¿bien? No la Cámara de Diputados, sino el Consejo de la Magistratura, y quien actúa en condición de tribunal es un órgano que se denomina, que está previsto en la Constitución, en el artículo 114, que se denomina jurado de enjuiciamiento, que está integrado por abogados y jueces. ¿Bien? Jurado de enjuiciamiento. Como ven, son distintos protagonistas, si se quiere. De esto que extraemos, que tanto la designación como la remoción de los jueces de la Corte se realiza por mecanismos diferentes a la de los jueces de los tribunales inferiores. Esto ustedes lo tienen que tener claro. La designación de los jueces de la Corte y la remoción por inconductas de los jueces de la Corte se realizan por mecanismos distintos a la de los jueces del resto de los tribunales del país. Bien. ¿Qué más? ¿Está claro por ahora? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, tenemos también, ya haciendo referencia en general al Poder Judicial de la Nación, tenemos que hay distintas garantías que las podemos clasificar. Acá voy a mencionar primero a las denominadas garantías de funcionamiento. Se las voy a ir mencionando para que las vayamos conversando. Las garantías de funcionamiento del Poder Judicial. A ver, primero, ahora en esta parte de la clase vamos a ir hablando sobre distintas garantías, ¿sí? Algunas de funcionamiento, otras individuales. Lo que tenemos que tener claro es que las garantías del Poder Judicial y que se trasladan a la persona muchas veces de los jueces, especialmente en lo que son las garantías individuales, a lo que apuntan es a asegurar la independencia y la imparcialidad de los jueces. Acá lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que
que entender es que los jueces son los intérpretes de la Constitución Nacional, y los jueces de la Corte son los últimos intérpretes de la Constitución Nacional. Profe, dijiste que tienden a asegurar la imparcialidad y qué más. La independencia. Y la independencia. Gracias. Ahora vamos a hacer les voy a explicar qué es cada una de estas cuestiones, qué es la independencia, qué es la garantía, y qué es la imparcialidad, en qué se distingue. Pero lo que es importante es que entendamos que, bueno, estas garantías se trasladan, como les decía, muchas veces a las personas de los jueces, pero lo que estamos resguardando con esto no es a las personas, no se trata de privilegios, sino que se trata de asegurar que los jueces puedan trabajar de una manera, puedan trabajar, digamos, tranquilamente, sin presiones políticas o presiones de otros poderes, aunque no sean políticos, pueden ser poderes económicos o de otro tipo. Los jueces tienen que estar suficientemente tranquilos que no van a sufrir represalias de ningún tipo por el ejercicio regular, por supuesto, de su función. En la medida que hagan un ejercicio regular de su función, ¿sí?, los jueces no deben estar sujetos a ningún tipo de posibilidad de una sanción o una represalia por el ejercicio regular. Presiones pueden sufrir los jueces, porque el tema de las presiones es casi inevitable, pero los jueces tienen que estar tranquilos de que esas presiones las pueden sortear sin ningún problema y pueden trabajar tranquilamente. ¿Cómo hacemos para que esta situación se dé? A través de las garantías de las cuales vamos a ir conversando ahora, ¿sí?, en los próximos minutos. Esto es importante porque, les decía, los jueces son los últimos intérpretes de la Constitución. Entonces, en definitiva, y son, digamos, los guardianes de la Constitución, si se quiere. Entonces, si nosotros queremos preservar a la Constitución, tenemos que preservar a quienes son los guardianes de la Constitución. Así es nuestro sistema político, todos los sistemas políticos tienen algún guardián de la Constitución. En nuestro caso son los jueces. Entonces, la manera de preservar a la Constitución, si nos parece que es importante preservar la Constitución, es preservando el buen funcionamiento, el normal funcionamiento del Poder Judicial. Bien. Para esto les voy a mencionar entonces, les había dicho, determinadas garantías, algunos de funcionamiento. Por ejemplo, acá les voy a mencionar uno que ustedes dirán, bueno, está bien. La posibilidad, la facultad de la Corte y del Consejo de la Magistratura de darse sus propios reglamentos. Esto surge de la propia Constitución Nacional, que establece que tanto la Corte como el Consejo se dan sus propios reglamentos. Y esto es importante porque al darse sus propios reglamentos, al reglamentarse su funcionamiento interno, lo que están haciendo es evitando que otros, lo que está haciendo la Constitución es evitar que los otros poderes del Estado determinen cómo debe funcionar el Poder Judicial. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la independencia. Si los tres poderes del Estado son independientes unos de otros, cada uno tiene que decidir la manera en que va a funcionar. Esto pasa también con el Congreso de la Nación. Ustedes estarán viendo en la bolilla correspondiente a derecho parlamentario que cada Cámara se da su propio reglamento. Bien. Y el Poder Ejecutivo es unipersonal, no necesita mayores reglamentaciones en este punto, pero de todas maneras tiene algunas propias. Acabamos de mencionar la del mecanismo de designación de los jueces de la Corte. Bueno, la Corte Suprema también tiene su propio reglamento y la Justicia Nacional tiene su reglamento, que es el reglamento para la Justicia Nacional. Bien. Acá hay
una suerte, después de la reforma del 94, una suerte de confusión de competencias, no quedó muy claro después de la reforma del 94, dónde terminan las competencias de la Corte y empiezan las del Consejo y viceversa. ¿Sí? El Consejo de la Magistratura, ustedes saben, fue incorporado en el año 94 y de alguna manera le quitó atribuciones administrativas a la Corte, pero no todas. Y ahí hubo unos, especialmente durante los primeros años, unos chisporroteos institucionales entre el Consejo y la Corte a los fines de definir dónde estaban las fronteras administrativas entre el Consejo y la Corte. Y cada tanto esos chisporroteos pueden reaparecer, no es algo que esté totalmente definido, porque la Constitución Nacional tampoco fue demasiado clara en este punto. Pero lo cierto es que hay reglamentos del Consejo y reglamentos de la Corte. También tienen, por ejemplo, potestades disciplinarias. Tanto la Corte como los demás tribunales inferiores, ¿sí? Y incluso, por supuesto, el Consejo de la Magistratura. Acá hay que distinguir una cuestión. El Consejo de la Magistratura tiene potestades disciplinarias sobre todos los jueces, menos sobre los jueces de la Corte Suprema. ¿Bien? Pero sobre los jueces de los tribunales inferiores, el Consejo de la Magistratura posee potestades disciplinarias, que podrán consistir en un apercibimiento, en un llamado de atención, en una multa, ¿sí? O la sanción, por supuesto, más grave es la remoción prevista a través del mecanismo del jury de enjuiciamiento que mencionábamos hace 5 minutos. ¿Sí, Bruno? Profe, ¿todo esto enmarcados en las garantías de funcionamiento o ya estamos en otro tipo de garantías? No, seguimos en las garantías de funcionamiento. Es decir, eso tiene que ver también, las potestades disciplinarias se enmarcan en la autonomía, que en realidad no es autonomía, sino es independencia del Poder Judicial. ¿Sí? Si algún miembro del Poder Judicial comete una falta, esa falta es resuelta dentro del Poder Judicial. Salvo cuando estamos hablando de los jueces de la Corte que, en el caso de una falta grave que merezca un juicio político, esta cuestión es resuelta, como les dije recién, por el mecanismo de acusación por la Cámara de Diputados y juzgamiento por la Cámara de Senadores. Pero respecto de los tribunales inferiores, la cuestión queda resuelta a través del mecanismo, en los casos graves, de jurado de enjuiciamiento, que es un órgano que está dentro del Poder Judicial, y el que acusa es el Consejo de la Magistratura, que también es un órgano del Poder Judicial, aunque estos dos órganos están integrados no solamente por miembros del Poder Judicial, es decir, no solamente por jueces, ¿sí? Sino también por abogados, o en el caso del Consejo de la Magistratura, por legisladores, hay un representante del Poder Ejecutivo, es decir, está la intervención de otros poderes del Estado, en la potestad disciplinaria respecto a los jueces, pero el órgano en sí es un órgano del Poder Judicial de la Nación, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Bien? Entonces, la potestad disciplinaria de los jueces la tiene el propio Poder Judicial. Más allá, como les digo, de las intervenciones de los representantes de los demás poderes, especialmente en el Consejo de la Magistratura y de los representantes de los abogados también. Inclusive, en el Consejo de la Magistratura, recuerden que hay un representante de las universidades nacionales. Y respecto de los demás funcionarios y empleados del Poder Judicial, la Corte tiene la potestad disciplinaria sobre sus funcionarios y empleados, sobre los de la Corte, y el resto de los tribunales del país tiene la potestad disciplinaria también sobre los empleados y funcionarios de su jurisdicción, de sus tribunales. En esto, cada Cámara Federal del interior del país, para poner un ejemplo, y poner un ejemplo más cercano a nuestra realidad, cada Cámara Federal del interior del país
es cámara de superintendencia, es decir, ejerce las potestades disciplinarias sobre los funcionarios y empleados, no solamente de la Cámara, sino también de los juzgados de primera instancia, de los funcionarios y empleados, no de los jueces, de los funcionarios y empleados de los juzgados de primera instancia que pertenezcan a la jurisdicción de esa Cámara. Es decir, esa potestad disciplinaria está descentralizada. ¿Me siguen? Y no la ejerce ni el Consejo de la Magistratura, ni la Corte respecto de los funcionarios y empleados de otras jurisdicciones, sino que la ejercen las cámaras. Esto tiene que ver, insisto, con las garantías que tienen los jueces y demás funcionarios que trabajan con los jueces de trabajar sin interferencia de otros poderes del Estado. ¿Sí? Aunque también esto, como teniendo en cuenta la intervención, respecto a los jueces ahora hablo, teniendo en cuenta la intervención, la integración, mejor dicho, del Consejo de la Magistratura, esta independencia respecto de la interferencia de otros poderes del Estado no deja de ser relativa, ¿sí? Porque, como sabemos, el Consejo está integrado por representantes de los otros poderes. Entonces, acá tenemos un tema. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos Consejo de la Magistratura. Vamos a pasar ahora directamente a los jueces inferiores. Vamos a seguir hablando de las garantías individuales, pero estoy viendo que acá me quedó el tema de cómo se designan los jueces inferiores. ¿Cuál es el mecanismo de designación de los jueces de los tribunales inferiores? Y no quiero avanzar, esto lo tendría que haber puesto antes, pero bueno, perdón chicos, lo puse después y ahora encuentro que me queda acá y no quiero seguir avanzando si no lo menciono. Los jueces de los tribunales inferiores tienen un mecanismo de designación similar a los jueces de la Corte, pero no exactamente igual. Porque en el caso de los jueces de los tribunales inferiores, hay una instancia primera, que es la del concurso de oposición y antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, vamos a ver más adelante, cuando avancemos. Profe, disculpe, ¿me puede repetir lo que dijo recién? Concurso de oposición y antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. Buenísimo, gracias. Nada. Vamos a ver después, en una clase especial, vamos a hablar específicamente sobre el Consejo de la Magistratura. Pero una de las atribuciones que tiene este cuerpo, y de las más importantes, es esta: la de participar en este proceso de selección de los jueces de los tribunales inferiores. Y el Consejo participa en la primera parte del proceso. Podemos decir que el proceso de designación tiene 3 partes. En la primera participa el Consejo, o se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura. En la segunda participa el Poder Ejecutivo, y en la tercera participa el Senado. En esta primera parte donde interviene el Consejo de la Magistratura, hay un concurso de oposición y antecedentes. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que quieran ser jueces, ejercer la magistratura, deben presentarse en los llamados a concurso que hace el Consejo para integrar los distintos tribunales que hay a lo largo y ancho del país, tribunales federales. Y el Consejo de la Magistratura también designa a los jueces de la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que todavía forma parte del Poder Judicial de la Nación. Digo todavía porque, como hablamos la clase anterior, hay toda una cuestión acá con el traspaso, el futuro traspaso de estos jueces a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se complete la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia judicial. Entonces, el Consejo de la Magistratura llama a concurso, pongamos ahí una vacante acá en Mar del Plata, en uno de los juzgados, el Consejo de la Magistratura llama a concurso para ese juzgado. Acá ya tenemos una primera característica
del mecanismo de selección de los jueces a nivel federal. Que cada concurso tiene un destino, digamos, específico, determinado. Quien concursa para ser juez, concursa para un cargo específico con una sede específica. Por ejemplo, juzgado federal en lo civil de primera instancia de Mar del Plata. Si quisiera concursar para un juzgado federal en lo civil también, de primera instancia también, pero de Necochea, tiene que presentarse en el concurso que se abra eventualmente para esa sede. ¿Me siguen? Esto hace que el sistema sea un poquito engorroso, digamos, un poquito... es muy pasible de críticas este sistema, porque el Consejo de la Magistratura tiene que poner en marcha funcionamiento administrativo y burocrático de tantos concursos cuantos vacantes hay en el país. Y como cada vez hay más juzgados, porque es el desarrollo normal, cada vez las poblaciones son más grandes a lo largo y ancho del país, cada vez hay más conflictos judiciales porque hay más ciudadanos que por supuesto generan más conflictividad, y por lo tanto cada vez hay más concursos. En definitiva, es un sistema que quizás algún día va a tener que revisarse. En la provincia de Buenos Aires el sistema es distinto. En la provincia de Buenos Aires se concursa para determinada... No soy especialista en este tema, en cómo es en la provincia de Buenos Aires, pero se concursa para ser juez, pongamos, de primera instancia sobre determinada competencia, pongamos civil y comercial, pero no para una sede en específica. Entonces, sino para, el candidato, quienes aprueban el concurso, pueden ser designados en distintas sedes. ¿Bien? Con aprobar un concurso, quien lo aprueba está habilitado para ser designado, pongamos, Mar del Plata, Necochea, Balcarce, después verá dónde es designado. Cambio a nivel federal, como vemos, es distinto. El concurso es para una sede. ¿Bien? Entonces, esta primera etapa consiste en un concurso de oposición y antecedentes. ¿Qué significa esto? Oposición significa que hay una prueba, digamos, un examen escrito, donde a los candidatos se les toma generalmente un caso, o más de un caso. ¿Sí? 1 o 2 casos suelen ser. Y tienen que dar un examen como si fueran jueces, como si estuvieran ejerciendo el cargo de juez, y cómo resolverían ese caso. Y los antecedentes tienen que ver con el currículum de cada uno. Eso también tiene un puntaje. Los antecedentes, los puntos que da los antecedentes, más los puntos que da el examen, se suman, y con la sumatoria de eso se hace un listado, un orden de mérito, de los distintos postulantes. Insisto, para determinado cargo, en determinado concurso. Tenemos un orden de mérito. Pongamos, son 20 postulantes, tenemos del 1 al 20 los distintos puntajes obtenidos. De ese orden de mérito, el Consejo de la Magistratura todavía tiene que seguir interviniendo, porque llama a una audiencia, en realidad se llama una entrevista, la audiencia viene después, llama a una entrevista en general con los primeros los que obtuvieron mayor puntaje, pongamos a 6, 7 postulantes, los 6 o 7 de mayor puntaje, los llama a una entrevista, y de esa entrevista finalmente va a resultar una terna. Este es el objetivo, digamos, del Consejo de la Magistratura, formar una terna. Es decir, definir cuáles son los 3, de todos los que se presentaron, cuáles son los 3 que van a quedar en definitiva como posibles candidatos a ocupar ese cargo. ¿Me siguen? Esa terna, que la menciona el artículo 114 de la Constitución, es una terna vinculante que se remite al Poder Ejecutivo, vinculante para el Poder Ejecutivo.
Y acá es donde terminamos la primera etapa y pasamos a la segunda. Cuando el Consejo de la Magistratura elabora la terna, dice candidato 1, Juan Pérez, candidato 2, Mario Gómez, candidato 3, Roberto López. Tenemos esos 3 nombres. Estuve medio, no incluí la cuestión de género, perdón, las chicas, tendría que haber puesto 1 o 2 mujeres en la terna, mal por mí. Con esos 3 nombres al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo ahí sí tiene la discrecionalidad de elegir a cualquiera de los 3 para ocupar el cargo. Pero ¿qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Es muy sencillo también. Esto, de los 3 toma 1. No puede decir, ay no, quedó alguien que yo quería que no está en la terna, vuelva a la terna al Consejo. No. La terna, por eso insisto con que es vinculante. Al ser vinculante, el Poder Ejecutivo solamente puede elegir a uno de esos 3 candidatos. Aunque no le guste ninguno, no importa, tiene que elegir a uno. Elige a uno y a ese candidato lo manda, digamos, al Senado. En realidad, formalmente se denomina envía el pliego al Senado. Cuando elige a uno, envía el pliego de fulano o fulana al Senado. Con lo cual ya ahí nos queda en esta, y acá empieza la tercera etapa, la etapa del Senado. En esta tercera etapa, él o la candidata tiene que recibir el acuerdo del Senado. Que a diferencia del acuerdo de los jueces de la Corte, acá no se necesitan las 2/3 partes, no se necesita esa mayoría grabada. Alcanza con la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de quienes estén en la sesión de la Cámara, quienes estén presentes en la sesión de la Cámara. ¿Bien? Entonces, está el pliego del candidato o de la candidata en el Senado. Si el Senado le da aprobación, esa persona ya es juez o jueza de ese cargo que estaba vacante. Juzgado Federal de Mar del Plata. Si el Senado no acepta el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, porque puede ocurrir, si el Senado no lo acepta, entonces el Poder Ejecutivo está obligado a elegir de los otros 2 candidatos que le quedan en la terna. Y así agotar la terna hasta que en algún momento el Senado acepte un candidato. Estas cuestiones de no aceptar el candidato son más raras en general, porque en general ya se da que cuando el Poder Ejecutivo manda el pliego al Senado es porque sabe que están dados los acuerdos políticos en la Cámara de Senadores para que ese candidato obtenga la aprobación del Senado. Bien, cuando se sabe que no la va a obtener, ni lo mandan al pliego, para no perder tiempo. ¿Sí? Pero bueno, por supuesto que hay situaciones donde el Senado no presta el acuerdo, especialmente porque en el Senado también hay una audiencia pública. Y esa audiencia pública está sujeta, el candidato que va a la audiencia pública está sujeto también a impugnaciones de todo tipo. Y a veces se han dado situaciones donde en la audiencia pública surgen impugnaciones graves frente a un candidato y el Senado decide no prestar acuerdo frente a estas impugnaciones. Una vez que se transitan esas 3 etapas, que se logró que el candidato finalmente logró superar las 3 etapas, lo único que queda es la puesta en funcionamiento del juez en ejercicio de las funciones, que lo hace el Poder Ejecutivo a través de un decreto. El decreto del Poder Ejecutivo lo pone en funciones. Y ahí comienza a trabajar como juez. Como ven, bueno, estos procesos el problema que está teniendo es que están demorando mucho tiempo. Esa es la mayor crítica que se le hace ahora. No solamente genera, como les dije recién,
una recarga de tareas en el Consejo, especialmente en el Consejo de la Magistratura, donde demoran los concursos, sino también en el Poder Ejecutivo y en el Senado. En el Poder Ejecutivo un pliego puede estar 1, 2, 3 años, sin que el Poder Ejecutivo designe un candidato. Y en el Senado 1 o 2 años más. Con lo cual, una vacante de un juzgado puede demorar de entre 3, 4, 5 y a veces hasta 6 años en ser llenada la vacante, en nombrar un nuevo juez. Que se imagina que esto genera problemas administrativos en el propio juzgado, porque el juzgado está sin juez, y al estar el juzgado sin juez tiene que venir un juez de otro juzgado para que pueda firmar las causas de ese juzgado que está vacante. Esto es todo un problema. Así hay muchos juzgados y tribunales a lo largo y ancho del país que están sin los jueces titulares porque están los concursos abiertos. Generalmente lo que ocurre es que hay un 25, un 30% de juzgados vacantes, lo cual es un número muy importante. Y genera, como les digo, distintas disfuncionalidades. Una consulta. Sí, Lucía. ¿Qué pasa si los 3 candidatos de la terna no son aprobados por el Poder Legislativo? Y en realidad la Constitución no dice qué pasa. No dice qué pasa. Pero si no son ¿Se aprobados, vuelve a armar otro concurso? si no son aprobados por el Senado, porque en definitiva el Poder Ejecutivo está obligado, frente a la reprobación del Senado, el Poder Ejecutivo está obligado a mandar a los candidatos que todavía le quedan en la terna, que le mandó el Consejo. Pongamos el supuesto que el Senado no aprueba ninguno, y bueno, habrá que hacer un nuevo concurso. No ocurrió nunca esto. Okay. No ocurrió nunca, la verdad que no. Y creo que es una hipótesis muy difícil, por esto que les digo, porque en general los candidatos una vez que llegan a integrar una terna, son candidatos todos más o menos idóneos, que están en condiciones de ser jueces, tendrán mayores o menores antecedentes, tendrán algunos ideológicamente una afinidad por un lado, otra afinidad por el otro, quizás, otros más neutros, pero todos son candidatos. Cuando llegan a una terna son todos en general candidatos o candidatas idóneos. Entonces es cuestión de llegar a los acuerdos mínimos necesarios para que esa persona, cualquiera de los 3, llegue al cargo. No hay inconveniente. Pero bueno, la hipótesis puede ocurrir y en ese caso habrá que armar un nuevo concurso. Sí, Bruno, me ibas a hacer una pregunta. Profe, sí, ¿y no se podría suprimir lo que sería la intervención del Ejecutivo, siendo que si 3 candidatos, supongamos, no sé, tenemos un progre, un conservador y bueno, el tercero otro progre, van a tener más posibilidad, por ejemplo, en este gobierno los progre que el conservador? Entonces se podría obviar lo que sería la intervención del Ejecutivo, porque ahí ya la independencia del Poder Judicial estaría en manos también, o sea, estaría media manchada, si se puede decir así. O sea, es un cuestionamiento que se puede hacer o no. Sí, Bruno, claramente. Lo que pasa es que necesitas reformar la Constitución para esto, porque todas estas intervenciones están previstas en la Constitución. Después, si esto es un mecanismo que es perfectible, claramente es perfectible. Desde el punto de vista administrativo, recibe críticas todo el tiempo, especialmente por la demora que esto genera. No es un mecanismo ágil, de ninguna manera, y los hechos lo demuestran hace años ya. Entonces no es ágil el mecanismo, esto genera muchas dificultades en los tribunales para que sean integrados los tribunales por jueces titulares, por jueces designados conforme a la Constitución. Otro tema es el que vos planteás, es la intervención de los poderes políticos en la designación de los jueces, que por supuesto les quita a los jueces desde el origen la independencia, digamos, ideal que tendría que tener el Poder Judicial. Hay sistemas donde, como en España, donde hay una escuela judicial, no sé si no se los mencioné esto en una de las clases anteriores, donde hay una escuela judicial donde los jueces salen de esa escuela judicial.
¿Bien? Después interviene igual el poder político para definir a dónde van a ir esos jueces. Pero ya son jueces, digamos, sin necesidad de intervención de los poderes políticos, porque son jueces aprobando el examen de jueces. Es decir, es como si como ustedes se reciben de abogados, bueno, para ser juez hay que estudiar 2 años más en la escuela de juez, pongamos. Y recién después de 2 años en esa escuela de juez, que son exámenes muy difíciles y ya es difícil ingresar a esa escuela, ahí se reciben de jueces. Una vez que se reciben de jueces, pueden ser, digamos, designados en distintos tribunales del país. Este es otro sistema. Estoy planteando un sistema donde quizás la interferencia del poder político es menor. Pero bueno, nuestro sistema es similar en esto al sistema de los Estados Unidos, como en tantas otras cuestiones, y yo creo que sí, que es perfectible. Quizás la intervención de los poderes políticos no es lo ideal, pero bueno, es lo que establece la Constitución y hay que cumplirlo. ¿Bien? A ver, de algún punto es importante, en la Constitución lo que quiso es que intervengan los 3 poderes políticos, los 3 poderes del Estado en la designación de un juez. Porque la tarea que tiene un juez es una tarea muy delicada. Entonces, por eso es tan difícil llegar a ser designado juez, porque hay que superar las 3, digamos, el visto bueno de los 3 poderes del Estado. En la parte del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, luego del Poder Ejecutivo y luego del Senado, que es el órgano que representa al Poder Legislativo. Entonces, es un mecanismo muy arduo, muy difícil, y bueno, es el mecanismo que tenemos, digamos. Si queremos otro, vamos a tener que pensar en una reforma constitucional. Si no, no hay manera. Hoy es el mecanismo que existe. Bueno, se entendió más o menos cómo es el derrotero, digamos, que necesita una persona, un postulante para llegar a ser juez. Bien. Sigamos con el tema de las garantías, nos quedan algunos minutos de las garantías. Porque todo esto tiene que ver, además este derrotero tan arduo, tiene que ver con esto también, con elegir a las personas más idóneas, porque insisto, es una función muy delicada. El juez, el día que trabaje como juez, va a tener que tomar decisiones difíciles, y las va a tener que tomar siendo un juez independiente e imparcial. Y acá vamos a mencionar un poquito qué significa esto. Independiente ya lo vamos viendo. Cuando la clase anterior hablamos de los 3 poderes del Estado, hablamos de la independencia de los poderes del Estado, de que unos son independientes de otros, de que todos trabajan con autonomía funcional, sin recibir directivas de los otros poderes del Estado. En un sistema de división de poderes, y una división acentuada como tiene el sistema político argentino, que es la división acentuada propia de los sistemas presidencialistas, que es más acentuada que la división de los sistemas parlamentarios. Entonces, en un sistema político donde los 3 poderes tienen una independencia importante, aunque son también interdependientes en algún punto, porque, por ejemplo, para formar una ley necesitamos la intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, acá hay una interdependencia, y también hay un control de los 3 poderes del Estado, uno respecto de otros. Ya mencionamos que, por ejemplo, a los jueces de la Corte, el máximo control lo lleva adelante el Poder Legislativo, que lo puede someter a juicio político. ¿Bien? Entonces acá siempre hay un control recíproco. El propio Poder Judicial controla a los otros 2 poderes del Estado a través del ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes respecto del Congreso y de los decretos y actos del Poder Ejecutivo. Entonces, el control es recíproco, pero es necesario que cada poder actúe en su propio ámbito con la independencia que le atribuye la Constitución Nacional. Y respecto al Poder Judicial, esta independencia es fundamental,
no pueden los jueces controlar a los otros poderes del Estado si no son independientes de estos poderes del Estado. Si los jueces recibieran algún tipo de sanción por ejercer este control, el sistema no funcionaría. Es decir, ¿a qué apunto? Al controlante no puede estar sometido a la voluntad del controlado. Esto es una regla básica del control. Quien controla tiene que estar en condiciones de poder controlar. ¿Bien? Y el controlado no puede estar en condiciones de ejercer represalias al controlante. Si no, el sistema no funciona. Entonces, Es como si nos evaluáramos nosotros mismos. Tipo, ¿cómo? en vez de que claro, es como si nosotros mismos nos evaluáramos en vez de que nos evalúes vos. Por ejemplo, ¿Entiendes? sí. Sí, yo quizás hago un control, cuando los evalúo hago un control. Entonces, es más o menos así, pero en el diseño constitucional esto es fundamental porque los jueces lo que hacen es evaluar la constitucionalidad de lo que hacen los otros poderes. Entonces, los jueces tienen que tener la suficiente independencia para poder hacer esto con tranquilidad. Eso es la independencia, es decir, la independencia surge del diseño que la Constitución establece en cuanto a cómo se vinculan los tres poderes del Estado. Eso es la independencia. De ahí surge la independencia. Bien. Por ejemplo, tiene que ver en esto de la independencia lo que mencionaba vos, Bruno, vinculado a cómo designamos a los jueces. En ese diseño aparece la intervención de otros poderes del Estado y decimos, bueno, acá puede hacer un poco de ruido el origen de los jueces, porque necesitan la aprobación de los poderes políticos. Pero bueno, es el sistema que tenemos. ¿Bien? En cambio, la imparcialidad es algo más terrenal, si se quiere. Porque la imparcialidad de los jueces se vincula con el caso en concreto. Los jueces, en todos los casos, tienen al menos a dos partes. A la parte demandante y a la parte demandada. Y el juez debe ser imparcial respecto de los dos. ¿Me entienden? Es decir, el juez tiene que trabajar sin tener ninguna preferencia respecto del demandante o del demandado. El juez debe aplicar la Constitución y las leyes. Y si le tiene que dar la razón al demandante, se la dará, porque tiene la Constitución y las leyes de su lado. Y si le tiene que dar la razón al demandado, también lo hará, porque tiene la Constitución y las leyes de su lado. Y si tiene que darle la razón un poco a cada uno, que a veces también esto ocurre, y bueno, lo hará también. Esa es la imparcialidad que tiene que tener el juez. Como se darán cuenta, la imparcialidad también es una consecuencia de la independencia cuando se vincula con el ejercicio de con las causas que se vinculan con los otros poderes del Estado. ¿Sí? Es decir, un sistema que garantiza la independencia de los jueces en general, permite que los jueces sean imparciales en el caso en concreto. ¿Me siguen? Por eso la independencia y la imparcialidad tienen una vinculación, aunque no son lo mismo. ¿Sí? Un sistema que permite que los jueces actúen con independencia, que habilita, que brinda las condiciones para que los jueces actúen con independencia, le va a permitir a los jueces, en casos en concreto, actuar con la imparcialidad que es debida y que están obligados a actuar. A veces el sistema no habilita tanto la independencia, puede ser que el sistema tenga falencias en cuanto a la independencia, lo que no significa que no haya jueces independientes, que son dos cosas distintas. Porque la independencia también muchas veces, o si se quiere, jueces imparciales en los casos concretos. Porque eso depende también de la calidad ética del juez. El juez tiene que tener la suficiente entereza como para ser imparcial, a pesar de que quizá el contexto institucional no se lo permita del todo. Pero el juez tiene que ser imparcial en el caso concreto, es su obligación. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre independencia e imparcialidad? ¿Entiende? Pero aún así la vinculación que tienen
los dos conceptos. Profe, Sí, incluso con esa obligación de ser imparciales y neutrales, los jueces, algunos son arbitrarios. Muchos son arbitrarios. sí, por supuesto que hay, yo no diría que son arbitrarios, hay arbitrariedad, hay decisiones de los jueces que son arbitrarias, pero para eso están los jueces de las siguientes instancias para revisar esas decisiones. Fíjense cómo está diseñado el Poder Judicial. El Poder Judicial está diseñado de una manera que internamente las decisiones son revisadas por otros jueces. ¿Por qué es esto? Porque los jueces son seres humanos y se pueden equivocar. Entonces, un juez de primera instancia toma una decisión y esa decisión es revisable por una cámara integrada por 3 jueces. Porque quizás el juez de primera instancia se equivocó. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si se equivocó, la cámara le va a decir, mire, en este caso se equivocó porque usted hizo una interpretación que va en este sentido y en realidad la interpretación nosotros creemos que va en este otro sentido. Siempre estamos hablando de cuestiones jurídicas donde en general hay más de una interpretación. Lo nuestro no es matemáticas, chicos. Lo nuestro no son ciencias exactas. Lo nuestro es ciencias sociales, lo nuestro es interpretaciones, ambigüedades, es lagunas jurídicas, es toda una serie de... Es un mundo que permite que un mismo caso pueda ser resuelto razonablemente en más de un sentido. ¿Bien? Esto no significa que vale cualquier cosa. Ya acá entramos en cuestiones de teoría del derecho, de interpretación del derecho, pero sí significa que las decisiones de los jueces no son la verdad absoluta o la verdad revelada. Porque es la decisión que toma un ser humano en la interpretación que hace ese juez de las leyes vigentes en función del caso en concreto que tiene en estudio. Entonces, fíjense cómo está diseñado el sistema. El juez de primera instancia es uno solo, y al ser uno solo también tiene más posibilidades de equivocarse, porque no tiene con quién consultar el caso. La decisión la toma uno solo contra el mundo. Acá hay que tomar la decisión. Se puede equivocar, y entonces la decisión que toma la revisa no un juez solo, sino 3. Fíjense que el sistema es sabio en esto. Quienes revisan son 3. ¿Por qué? Porque los 3 debaten entre ellos y intercambian ideas. Es la idea de que sea un tribunal. El pensamiento que hay detrás de un tribunal, de crear un tribunal integrado por 3 miembros, o a veces por 5, es justamente que los jueces, cuando estudian un caso, puedan tener distintas visiones y lo puedan conversar para llegar a la solución que más se ajuste a la Constitución y las leyes. Y confirmarán lo que hizo el juez de primera instancia o lo revocarán. E incluso entre los 3 o los 5 jueces que integran el tribunal puede haber posiciones diferentes y es muy común que las haya. Que haya votos en mayoría y votos en minoría. Aún así, en el sistema, en el diseño verticalista y de controles internos del Poder Judicial, esa decisión del tribunal es revisable por la Corte Suprema. Entonces, cuando vos, Ryan, me decís, hay jueces que son arbitrarios, sí, claro, mejor dicho, te diría, hay decisiones que muchas veces pueden ser arbitrarias, porque forman parte de la naturaleza humana, pero el sistema prevé que el juez se puede equivocar. Por eso están las distintas instancias. Para eso están las distintas instancias. ¿Bien? Y para eso también están los abogados, que marcan estas equivocaciones. Si el error del juez perjudica a mi cliente, yo como abogado voy a ir al tribunal superior y le voy a decir, miren, apelo, porque el juez hizo una interpretación que no es correcta, revisen por favor esa sentencia. Entonces hay todo un sistema de
Por un lado, de decisiones y de control de esas decisiones. Bien. Entonces, Sí, me quedó claro ahora. eso es importante que lo entiendan, porque ustedes van a formar parte de ese sistema de toma de decisiones, si el día de mañana son jueces, o de control de las decisiones de los jueces, como abogados o como fiscales. Bien. Van a participar, pero bueno, entiendan que cuando una sentencia adquiere firmeza, es porque ya, que aún así puede ser una sentencia equivocada, hay infinidad de sentencias equivocadas, porque, insisto, son producto del obrar humano y son perfectibles, pero bueno, cuando adquiere sentencias porque adquiere firmeza en general, no siempre, pero en general, transitó distintas instancias y fue revisada por otros tribunales. ¿Sí, Sofía? Profe, disculpe, usted en la clase anterior había dicho que si bien el juez tomaba una decisión, también tenía un jurado detrás, que si estos no estaban de acuerdo, no podía cumplir esa decisión. Sí, Sofía, pero eso estábamos hablando del juicio por jurados. Bien. Es, Bien. es un tipo de juicio específico que se da en el ámbito penal. Claro, sí. Y que en realidad a nivel federal todavía no está legislado. Estábamos hablando de eso. En ese tipo de juicios, ya ni siquiera, y ahí sí viene bien tu intervención, Sofía, ya ni siquiera la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado ni siquiera es del juez, es del jurado. Claro. El jurado toma esa decisión, el juez no interviene en esa decisión, sino que le da un cauce jurídico a esa decisión, pero también el jurado puede equivocarse, y por eso la decisión del jurado es recurrible, es apelable hasta a un tribunal superior. Bien. Bueno, ahora sí. Ahí también, Gracias. no, por favor, ahí también tenemos mecanismos de revisión, porque los jurados también pueden equivocarse. Los humanos podemos equivocarnos. Seamos uno o seamos 20 que nos juntamos, nos podemos equivocar, porque forma parte de la naturaleza humana. ¿Bien? ¿Cuál es la mejor manera de evitar que ocurran errores o de reducir el margen de error? Bueno, de eso se encarga el diseño del Poder Judicial, de reducir al máximo el margen de error. Y para eso también hay controles, porque a veces no son errores, sino que son, digamos, ejercicios indebidos de la judicatura. Cuando hay un ejercicio indebido es cuando intervienen los órganos de control. ¿Bien? Sí, Guadalupe, me ibas a decir algo. Perdón, ¿me podrías recordar en qué artículo estaban, cómo se designaban los jueces de los tribunales inferiores? Está en la Constitución en un artículo, ¿no? En varios. Es que en realidad no lo vas a tener en uno solo. Bien. Uno de los artículos es el 114, que es la primera parte, donde interviene el poder, el Consejo de la Magistratura. Después en el artículo 99, en el inciso cuarto, tenés la intervención del Poder Ejecutivo. Bien. Después en el artículo 70, ahora no recuerdo exactamente, en la parte del Poder Legislativo, no recuerdo exactamente el artículo, tenés la intervención del Senado. Y no vas a encontrar un artículo que lo explique todo esto juntamente, sino que cada poder del Estado, que tiene las distintas normas que le dan las atribuciones, te va a aparecer estas atribuciones. Gracias. Era para darle una leída más que nada, como para tenerlo leído de la Constitución también. Sí, de la Constitución lo que tienen que hacer, chicos, es en esta segunda parte, léanla la Constitución, tengan la Constitución abierta porque la Constitución es el resumen. Ustedes estudien un libro, pero tengan siempre la Constitución abierta, porque ahí van a encontrar muchas de las respuestas de esta segunda parte, que es menos teórica que la primera. La primera teníamos más teoría, más constitucionalismo, más federalismo, cosas un poco más en el aire. Ahora tenemos más cuestiones de competencia, qué hace qué hace el Congreso, qué hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Judicial, cómo se designan, y esto sí está en la Constitución. Así que estudien con la Constitución abierta, que les va a servir mucho. Bueno,
¿Qué más? Garantías. Son 8 menos 5 y yo ni las garantías hablé, chicos, todavía. A ver. La independencia de los jueces, entonces, del Poder Judicial en general, de los jueces en particular, se garantiza, valga la redundancia, con garantías. ¿Sí? Un genio soy, la definición que les acabo de dar. Se garantiza con garantías. Muy bien. Ya hasta ahora no puedo desarrollar una idea mucho más interesante que esta que les digo, pero lo que es importante es que sepan que la Constitución diseña distintos mecanismos que le damos el nombre de garantía para que los jueces puedan trabajar de manera independiente y ejercer sus atribuciones de una manera correcta. ¿Bien? Y acá tenemos, por ejemplo, las denominadas garantías individuales, que las vamos a terminar desarrollando mañana, seguramente en la clase presencial. Acá se las voy a mencionar solamente. Los jueces, al igual que los legisladores, y que algunos otros funcionarios también, tienen determinadas garantías individuales, que estas son las que en general se vinculan con los privilegios, y que acá es donde me parece a mí es importante que ustedes como abogados comiencen a entender que no estamos frente a privilegios, sino frente a garantías funcionales, individuales. Es decir, funcionales porque a lo que apuntan es a que se ejerza adecuadamente la función, e individuales porque tienen que ver con la persona individual. ¿Sí? Pero con la persona individual en tanto y en cuanto esa persona sea juez. El día que deja de ser juez, deja de tener la garantía. Acá es similar a lo que ocurre con los legisladores. Tienen determinadas garantías para ejercer sus funciones en tanto y en cuanto sean legisladores. El día que terminan su mandato, estas garantías en general terminan. Por ejemplo, la garantía de arresto. La garantía de arresto. Esta garantía, que también la tienen los legisladores, que tiene que ver con, se suele denominar con cierto como fueros, que tiene el término fuero de un término del derecho parlamentario, que no se aplica necesariamente a los jueces, pero sí los jueces tienen la garantía de que no se los puede detener, salvo por supuesto infraganti delito. Eso está desde ya que la ley establece esa situación. ¿Sí? Un juez, como cualquier ciudadano en infragante delito, puede ser detenido. Pero no puede ser detenido o arrestado si no es previamente removido de su cargo o suspendido al menos por el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Es decir, el Consejo de la Magistratura es el órgano que tiene la llave de permitir que frente a una denuncia penal contra un juez, ese juez pueda ser arrestado o detenido o no lo sea. Es el Consejo de la Magistratura. Esto tiene que ver con el resguardo que tienen que tener los jueces de no ser detenidos por alguna, digamos, maniobra de algunos otros de los otros poderes del Estado, ¿sí? O de cualquier o de algún ciudadano que pretenda perjudicar al juez que está trabajando en una causa y le inicia una denuncia penal infundada. Denuncia penal puede recibir como cualquiera, pero si es infundada o no tiene los suficientes elementos, eso lo deberá revisar el Consejo de la Magistratura si el juez de la causa le solicita que así lo haga, que lo revise, para eventualmente suspenderlo, y una vez que está suspendido, permitir la detención. Si no, lo que se tiene que hacer frente a situaciones donde no son claras es permitir que el juez siga trabajando como juez con las garantías y con la independencia suficiente. Esto está previsto en la ley denominada Ley de Fueros. Está previsto en la Ley de Fueros. Después hay garantías económicas que tienen que ver con y acá voy a hacer un parate y lo seguimos conversando mañana de modo presencial. Las garantías económicas se vinculan con
la intangibilidad de los sueldos que tienen los jueces, al igual que los legisladores y al igual que el Poder Ejecutivo, la intangibilidad de los sueldos. Solamente que la Constitución respecto a los jueces hace una mención reforzada de la intangibilidad de los sueldos, cuando dice que los sueldos de los jueces no podrán ser afectados de ningún modo, de ningún modo. Y a lo que apunta la Constitución es que es principalmente a resguardar a los jueces de la actuación del Congreso, de que el Congreso no pretenda bajarle los sueldos a los jueces para presionarlos en uno u otro sentido. Esto lo vamos a desarrollar mejor mañana, ya son las 8 y ya no tenemos tiempo, porque esto se vincula con el debate que hay en la sociedad sobre, especialmente con el debate del impuesto a las ganancias de los jueces. Entonces mañana podemos ver cuáles son las distintas posturas sobre esto. Sintéticamente no nos vamos a poder detener mucho más porque tenemos que avanzar con otros temas, pero podemos ver cuáles son las distintas posturas y también ver qué ha dicho la Corte, porque la Corte ha dicho alguna cuestión sobre esta cuestión. Y cuál es el sentido constitucional, que ya un poco se los adelanté recién, respecto de la intangibilidad económica de los jueces. Bueno, nada, corto porque ya son 8:01 y si tienen alguna pregunta cortita, la respondemos ahora, y si no, mañana, 6:30, en la facultad, nos vemos y conversamos. Profe, Sí. profe, las clases presenciales no las están grabando, ¿no? No. No, ok. yo lo pregunté y todavía no están, Matías. Estaría buenísimo que las clases presenciales las pudiéramos grabar con alguna camarita, e inclusive que pudieran ser transmitidas en vivo. Yo creo que tenemos que insistir para que eso ocurra. Está la tecnología, la constitución, la facultad, la universidad tiene las plataformas para que esto se pueda hacer, pero bueno, lamentablemente hoy hoy todavía no lo tenemos. Ojalá que el cuatrimestre... Bueno, profe. Gracias. Bueno, de todas maneras, Matías, cualquier duda que tengas, lo que tenga que ver con la clase de mañana, me podés mandar un mensaje a la plataforma y te lo respondo, y si no, la próxima clase podemos hacer alguna referencia sobre algún punto en particular. Bueno, gracias. Bueno, nada, seguimos mañana y bueno, los espero. Si no hay preguntas, damos por concluido aquí la clase, chicos y chicas. Adiós. Chao, profe. Chao.